Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo video, esta nueva charla, entrevista. Como siempre te saluda el profesor Cristian Solari. Es un gusto para mí presentarte en esta oportunidad a Miguel Ángel Serrano Niño, director de la Escuela de Entrenadores de la Real Federación del Fútbol de Madrid, presidente también del Comité de Entrenadores y, por sobre todas las cosas, entrenador. Lo dije bien, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, Cristian, claro que sí, encantado, agradecido por tu invitación, lo primero. Y por supuesto, lo último es lo que más soy, Ahí está, entrenador. Muy bien, lo te más agradezco bonito. esa pincelada, muy importante. Bueno, un gusto tenerte por aquí. Realmente. Este, como te comentaba, estamos aprovechando el valor que nos aportan los amigos, los colegas, con todo su conocimiento y su experiencia. Y por supuesto, creo que tú eres un referente en este aspecto, sobre todo por toda tu trayectoria y bueno, y tu manera tan particular de ver el fútbol, que ahora vamos a charlar un poquito. Así que, bueno, bienvenido desde ya y es un gusto. Muchas gracias, Cristian. Aparte de lo que tú has dicho, de la amistad que nos une, ese vínculo de amistad, por supuesto, que a pesar de la distancia mantenemos, nos une también la profesionalidad y el deseo de conocer más, saber más, hacer más fútbol, ¿no? O sea que creo que eso es muy importante y me siento muy cómodo contigo y con las personas que nos escuchan en su momento, por supuesto. No, yo muy agradecido también. En su momento he podido participar allí con la apertura siempre que tiene Miguel Ángel, Paco Diez y Alejandro, otro profe también colega, que nos ha abierto la puerta ahí en Madrid en su momento para dar alguna que otra charla. Así que también siempre queda ese vínculo y muy, muy agradecido por eso. Y Siempre puertas bueno, abiertas, siempre. muy bien. Y vamos a empezar con una pregunta picante, como digo yo, como decimos por aquí, ¿no? Te he escuchado en alguna que otra conferencia y hablabas de que el modelo de juego es una mentira. ¿Cómo es esto? ¿Es una mentira el modelo de juego o el sistema de juego? ¿De qué estabas hablando ahí? Bien, no, me imagino que será una que ha habido recientemente, ¿vale? Vaya por delante que no hemos preparado esta entrevista, con lo No, cual no, aquí es toda va a ser completamente improvisación. natural. Y lo que intenta uno cuando aporta a compañeros y compañeras una versión o una perspectiva diferente del fútbol y de la táctica es no dejarles indiferentes, eso es lo primero, ¿no? Y sobre todo que seamos personas muy activas, muy inquietas, ¿no? Porque siempre cuento la misma historia, te voy a empezar por otra en vez de por esa. Te voy a contar que yo soy un enamorado de la antropología del fútbol, es decir, Sí, saber de dónde venimos para saber dónde estamos y dónde quizá podamos ir, ¿no? Y ahí hay un eliminado que muchas veces hablamos, sobre todo en el curso de entrenador, hablamos de Edward Chapman, ¿no? Edward Chapman, el entrenador mítico del Arsenal, sí, ya sabes, sí. la WM, ¿vale? Ese Ajá, sistema de juego, ya que sí, hablamos del sí. sistema de juego, que simplemente lo que hizo este señor en el año, la década de 1930, lo que hizo fue aportar equilibrio al sistema de juego. Es decir, esa manta tan corta que tiene el fútbol, que o te tapas los pies o te tapas la cabeza, que es imposible. Entrenadores que nos dicen que dominan ambas áreas, que nos mienten, porque eso no es cierto, nadie domina nunca las dos áreas, pues él vino a equilibrar ese sistema. Es decir, aquellos sistemas tándem con dos nueve, como digo yo, portero, defensa y siete delanteros y nueve delanteros, pues vino a aportarnos un equilibrio, pero hizo muchas más cosas. Y por eso va un poquito el picante que tú dices, que introduje hace poco en Donosti, imagino que en la charla de Sí, Donosti, es decirle que todo esto es mentira, que vivimos en una mentira, porque al final el sistema de juego simplemente es un dibujo, y el problema es que luego, como esa pizarra que tú tienes ahí detrás en el fondo, los muñecos se mueven, las se fichas se mueven. mueven y el dibujo se mueve. Con lo cual, nada es planteable ni nada es completamente rígido. Un sistema de juego tiene que ser elástico, adaptable y flexible como tenemos que ser los entrenadores siempre, donde las circunstancias cambian. ¿Y cómo cambian? Pues en un partido de diferentes maneras. Minutos, resultado, número de jugadores porque se expulsan a uno, climatología, cómo está esa superficie, muchísimas cosas. Pero ¿cuándo nos preparamos nosotros? Nos preparamos de lunes a viernes. Nuestro trabajo realmente es importante de lunes a viernes. Donde un entrenador tiene que ser capaz de, cuando llega y dice, bueno, voy a trabajar conservación de balón y control de juego. Algo que tanto identifica, según dice en el modelo de juego español. Español. Resulta que aquel día llueve y hay entrenadores que dicen, uy, por Dios, ya no puedo trabajar. Sí, sí, trabájalo porque quizá el domingo, en tu modelo de juego, que es muy importante, la conservación de balón y control de juego, va a llover. Trabájalo. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar la inercia, cambiar el ejercicio sin cambiar la esencia. Es decir, distancias diferentes, número de jugadores, número de balones, número de toques, algo tienes que hacer y además en el momento. Eso te prepara para que en el partido donde no tienes ni siquiera 3 segundos para tomar una decisión,
Ya te has entrenado tú de lunes a viernes. Nosotros entrenamos. Los entrenadores nos preparamos y entrenamos de lunes a viernes. Porque luego el domingo no dependen de nosotros, dependemos de ellos. Hablo de Es fútbol cierto. profesional sobre todo, ¿vale? Sí, Y sí. donde ahí vengo a contarte otro anécdota también de los del Chano y lo recuperaré. Los jugadores cuando meten un gol ya saben lo que hacen, ¿no, Cristian? Ah, esa me ¿Qué hacen? encantó, esa me encantó, esa la escuché también. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A Pues ver. bailan, bueno, algunos incluso ofenden cuando bailan, ya sabes. Se lo dedican a alguien de la grada, al corazoncito. Pero hay veces que. Yo a mí me ha pasado solo una vez en 38 años de carrera, que venga un jugador a abrazarme cuando metí un gol, ¿no? Y el motivo yo lo tenía claro. En mi caso fue porque le puse los últimos 5 partidos en Segunda División B y renovó. En esos 5 partidos renovó. Antes, cuando metió el gol, dijo, anda, si este que está ahí en el banquillo me ha mantenido y ha hecho que yo renueve, voy a darle un abrazo. El Es muy difícil que reconocimiento. pase Claro. porque ellos lo que hacen es abrazarse entre ellos. Y es lo normal. Y siempre digo lo mismo, el jugador no es egoísta, es protagonista y tiene que serlo en su momento. Y el que no entienda esta profesión de entrenador como tal, y algunas veces, rara vez, como te digo, pues se acuerdan de ti y vienen y te pegan un abrazo. Ahora, cuando encajan un gol, eso no falla. Te miran a ti. Te miran todos. Y en la Te miran mirada todos hay encima. 3 mensajes. 3 mensajes. El primero es, ¿qué ha pasado? Te lo están preguntando a ti, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Yo no he sido, es la segunda. Y la tercera, dime qué tengo que hacer. Mm, Eso es el entrenador. Y ahí es donde surge el entrenador y reacciona y toma las decisiones acertadas. Porque sobre el papel todo es muy bonito. exacto. Ahí está el liderazgo, ¿no? El liderazgo del entrenador, porque yo admiro mucho eso del entrenador, la capacidad de tomar decisiones tan rápida, de resolver a veces tan rápido, que, bueno, eso se lo tenemos que reconocer, ¿no? Porque sin lugar a dudas que eso es el estudio, ¿no? La capacidad de entendimiento del juego, de saber que mover una pieza como el ajedrez puede hacer cambiar todo un circuito. Y bueno, y eso realmente es muy interesante, pero eso también de alguna manera se entrena, ¿no? Y allí los preparan en la escuela, los preparan para esto. Luego ya, claro, quedará a criterio de cada uno y a su propio desarrollo, pero ¿cómo trabajan ese aspecto? ¿Hay alguna materia, alguna asignatura que esté trabajando sobre la parte de toma de decisiones, táctica, me imagino, ¿no? Pues te cuento, dentro de los contenidos que son muy transversales en la formación de UEFA, son muy transversales, donde confluyen varios de los aspectos, sí que antes teníamos asignaturas como eran liderazgo o dirección de equipos. También está la psicología, la sociología. Ahora, como te digo, es mucho más transversal, es mucho más homogéneo y se entrelazan en todo momento, ¿no? No, lo que hacemos es, fuera de ese temario, que ya lleva una parte, lógicamente, docente y que es de manera estructurada por todos los conocimientos al entrenador, cosas como las que estamos haciendo tú y yo. Casos reales Ahí está. que te han sucedido. Porque al final en esta vida yo creo, cuando te sacas el carnet de conducir, no sabes conducir. Lo que te han enseñado es a manejar el volante, los pedales y la palanca de cambio. Es verdad. Pero no sabes conducir. Aprendes a conducir al año de ir conduciendo, porque el primer año además no sueles tener accidentes porque tienes miedo, ¿vale? En el caso de los entrenadores es exactamente igual. Cuanto más argumentos prácticos les dotemos, mucho mejor. Entonces, dentro de nuestra formación aquí, hay una joya que para mí es el ABR. El ABR son siglas del aprendizaje basado en la realidad y es una formación dual, donde el alumno, a la vez que recibe su formación en el aula, lo transfiere directamente al equipo en el que está haciendo prácticas. En el caso, por ejemplo, del UEFA B, es el nivel intermedio que tenemos, durante un año entero. Y nosotros hacemos un seguimiento, les vamos tutorizando y acompañando su formación y en sus decisiones. Y en esta vida, Cristian, ya lo sabes, se aprende sobre todo cuando uno se equivoca. Y Claro, ahí es claro. Y donde en el acción, ¿no? bagaje de conocimientos va aprendiendo, ¿no? En real time, como dicen en inglés, ¿no? En real time. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué crees más? ¿En el automatismo, entrenar automatismos o en la creatividad, ¿no? En la improvisación a nivel de los jugadores? Bueno, pues ahí te voy a pasar a soltar con otra frase, ¿no? Hace muchos años se decía una frase mucho aquí en el pueblo español y que se extendía además. Yo creo que fue Irureta el primero que lo dijo. Javier Irureta, al que, Sí, pues mira, un sí, caso de liderazgo, Dalmiña, que ahora han hecho un reportaje sobre él, le da un cabezazo al entrenador durante el entrenamiento. Y la manera de liderar fue no enfrentándose a él y tomando las decisiones que debía tomar. Gestionó muy bien ese conflicto, además, Javier Ureta, que ahora ya está retirado. Pero se decía que la defensa se organiza y el ataque se improvisa. Con lo cual, trabajamos mucho el automatismo en defensa, también en la creación, pero no trabajamos en el ataque.
Ujú. ¿Hacia dónde vamos? Hablando de esa antropología del fútbol que yo te decía de Charma. Vamos a realmente darle importancia a aquello que vemos, es decir, que un defensa también tiene que tomar decisiones y cambiar lo que tú has automatizado, porque el partido no pide eso, ¿vale? Con lo cual ya trabajamos también la improvisación o la creatividad, vamos a llamarla creatividad en defensa. Seguimos manteniendo un alto contenido de trabajo elaborado en el centro del campo, que es donde se crea, donde el fútbol es el deporte más generoso de todos. No medimos altos, y como digo siempre, le damos peso al Cristiano. O bajos, como pasa en Messi, ¿no? O gordos, que en paz descanse Maradona. Es decir, con Ronaldo, el otro Ronaldo, ¿no? Sí, Es decir, sí, medimos el talento. el Y el talento. talento, sobre todo en el centro del campo, ¿qué le pedimos a un talento? Que haga lo que nosotros le hemos dicho, no, le pedimos que sea capaz de tomar decisiones acertadas en el menor tiempo posible. Y, y por último, en ataque, está claro que decimos, no, hay que invente, que decía el delantero, no, pero el delantero es parte de ese modelo de juego. Cada vez se confluyen más líneas tangenciales de demarcaciones, donde el delantero hay veces que hace de medio centro o que haya banda, con lo cual ese jugador polivalente ya es el jugador tipo, ya no tenemos jugadores especialistas, y también tengo que dotarles de automatismos que debe de conocer, ¿no? Con lo cual es complicado. Yo no creo en los automatismos tanto. Es decir, es un trabajo que para la iniciación es bueno. Es decir, cuando el jugador empieza a conocer qué es el fútbol, que hay determinadas formaciones, hablando de sistemas de juego, del que tú arrancas, que hay puntos de inicio y puntos de regreso, ¿vale? Pero a partir de ahí, el fútbol tiene que ser creatividad, eso que nos daba la calle, que por desgracia aquí en España ya no lo tenemos, eso que te da la calle y que tienes que decidir cuando hay un agujero en el suelo, o hay una farola, o el balón está huevado y no se Resolver. comporta regularmente, Claro. donde juega uno de 15 años con otro de 12, pero es que el de 12 tiene más talento y el de 15 tiene que sacar la fuerza o la colocación para contrastar al de 12, que es mejor. Es decir, toda esa riqueza no se basa en automatismos. Bien, bien. Muy Aquí, interesante tu porque si no, respuesta. Y sí, porque el fútbol de calle era un poco el que nos daba eso hace muchos años. De hecho, mira, hay un estudio también que nos dice, esto me lo comentó un preparador físico argentino que vive hace muchos años en Italia, que en la época nuestra, incluso la tuya, la mía también, pero luego ya los niños, digamos, no tenían esa cantidad de horas que nosotros le dedicamos a la actividad física. Lo que hacíamos también que nuestros huesos se fortalecieran de una manera más, tú sabes que a mayor presión el hueso se ensancha, teníamos más horas de presión del hueso, y ahora hay más problemas de los niños que están más tiempo sentados con el ordenador, con los juegos de la PlayStation, etcétera, y tienen más actividad de academia, actividad de clases extraescolares, mucha escuela, mucho, y luego, claro, hay problemas también físicos a la hora de entrenar, cuando nosotros teníamos muchas más horas de trabajo físico por el juego mismo que era en la calle, ¿no? Que la mamá nos llamaba a la noche cuando se hacía de noche, porque seguíamos jugando. Ahí, correcto. Bueno, has sido muy generoso con lo de la quinta. Tú no eres de la quinta media, yo soy mucho mayor. Pero te agradezco, me queda el apellido del niño, ¿vale? Por lo menos el niño me queda. Y ese niño que juega en la calle, pues sí, como bien dices tú, mira, vamos a apuntar ciertas normas que había en aquel momento. Ya se ha apuntado de muy buena, tu madre cuando te llamaba, ¿no? O cuando apagaban o cuando se encendían las farolas. Esa era Claro, otra, ¿no? Pero sí que es cierto que, mira, jugamos en diferentes superficies. Teníamos terrenos irregulares, una vez de cemento, otros era tierra, otras piedra, otro era barro. Y teníamos obstáculos, aceras, paredes, árboles, farolas, piedras, fuentes. El espacio podía variar, la forma nunca era igual, o era rectangular, o era cuadrada, o era triangular, incluso pentagonal, es decir, de diferentes metros cuadrados, pero casi siempre es verdad que buscábamos espacios pequeños, que hacía que la técnica aflorara, es decir, los recursos técnicos afloraran. Sobre todo había mucho contacto con el balón y muchos jugadores, con lo cual el espacio no había posibilidad de crearlo, lo tenías que inventar casi, ¿no? Las normas de partido las poníamos nosotros, ¿no? Los niños que jugaban son los que poníamos las normas. ¿Cuánto tiempo jugamos? ¿A cuántos goles jugamos? claro. Es decir, incluso fíjate, intentamos ser equilibrados. Lo echábamos aquí, se llama pies, y elegíamos a los buenos, a los malos. Ya sabes, la estigmatización que teníamos con el malo de portero o el gordito de portero, con todo el respeto, ¿vale? Pero jugábamos niños de diferentes edades, condiciones, niveles. Aprovechábamos cualquier momento que teníamos para jugar, no como ahora que es en la academia de 7 a 8 Claro. y era sin control. Sin control era, ¿dónde aparecía? Pues donde podíamos hacer un campo de fútbol con dos piedras, con las chaquetas. La vestimenta, incluso la vestimenta, ¿cuál era? Con la que llegabas del colegio.
o el calzado, no eran botas de fútbol. Al final era un juego anárquico, con desorden, con desajuste, es cierto, sin posicionamiento fijo, pero mira, te voy a decir una cosa, era un juego en libertad, un juego sin tácticas, sin un entrenador, estoy tirando piedras cuando me deja el cielo, sin un entrenador que te dirigiera. Y donde los niños, fíjate, con mayor liderazgo, dirigían al equipo. Los niños con más Porque liderazgo dirigían al equipo. No era el más pequeño o el más grande, no. El que tenía liderazgo mandaba. te Y escuché afloraba ese decir, jugador con visión, ¿verdad? Pues, qué bien nos está quedando esto. Es así, es así. Y no, eso hay que no, rescatarlo. sí, sí, sí. Y te escuché decir también que todo niño tiene talento hasta que se cruza con un Se cruza adulto. con un adulto, hasta que se Wow, cruza con un eso es adulto. fuerte, ¿eh? Sí, porque tenemos muchos entrenadores. Esa frase sí la quiero acuñar, vamos, es así. Eh, Queremos ser tan protagonistas y que somos importantes en su formación y que somos nosotros los que lo hacemos. Mira, ayer se jugó el PSG con el Borussia Dortmund. Con No el voy a decir Borussia. qué jugador, pero tengo un compañero que siempre dice, yo le enseñé a jugar al fútbol. No, ahí al jugador ayer en el campo, que no voy a decir igual, ya sabía jugar al fútbol. Tú quizá le diste ciertas pautas para que fuera mejor. Tengo Claro, otra frase que te dice también que el buen jugador, a pesar del mal entrenador, llega. claro, Cuidado. claro. Pero Sí, sí, ponemos sí. inconvenientes a su trayectoria. Porque al final, mira, la toma de decisiones es muy importante. Ayer hablaba yo con un jugador mío que estuvo conmigo en segunda vez hace muchos años en Navarra. Y me decía, mister, me acuerdo todavía lo que decías, que me decías, este era delantero, fíjate, delantero. Y yo decía, mira, yo te voy a decir, ante una situación de juego, te voy a dar 3 soluciones. Pero te voy a pedir un favor, que tú seas capaz de inventar otras 2. Y si además en un Qué partido bueno. aparece una sexta, aparece una que no te he dicho yo, ni que hemos preparado, campeón del mundo. Al final dependemos tanto de la toma, del entrenamiento cognitivo, de la toma de decisiones, y ahí va un estudio también muy importante de qué jugadores son líderes o no, a la hora de decidir quién juega en un puesto o en otro, que es muy importante. Yo creo que la materia que tú abordas, que es el liderazgo, creo que es importantísimo, ¿no? Y mira, Eh, en relación a a esto que me dices que es muy interesante y a todo lo que venimos hablando, ¿qué valores crees tú que tú muy bien desarrollas también, deben guiar a un entrenador hoy día? Porque hoy día siempre el fútbol es el fútbol, pero a medida que va pasando el tiempo hay condimentos que son diferentes, ¿no? Hoy las redes sociales juegan un papel muy importante, todo lo que es la comunicación, ¿no? Pero, ¿qué valores piensas tú en toda tu carrera y todos los entrenadores con los cuales tú te relacionas, que has visto, que es el más destacado que puede guiar un entrenador? Mira, Cristian, te voy a decir una cosa, como no está preparado, como tú sabes, acabamos de hacer unos cuadernos para el comité de entrenadores hace un mes o por ahí, que estamos dando, y las frases que van en el cuaderno, la portada, mira, es este, te haré llegar Bien. alguno, ¿vale? Sí, por favor, Yo hablo, gracias. mira, fíjate, dije, quiero poner 7 ítems de lo que para mí es un entrenador, ¿no? Y puse, mira, lo puedes leer aquí, Sí, táctica, técnica, táctica, preparación técnica, física, preparación física, pasión, pasión, justicia, justicia, dedicación, dedicación vocación. y vocación. Al final el entrenador, Justicia ahí está podemos... como medio fuerte, es fuerte justicia ahí, porque hay que saber Sí, gestionarla, ¿eh? eh, mm, te voy a decir una cosa. Yo hace unos años llevo la selección de veteranos y agradezco mucho tener la oportunidad, por lo menos una vez al mes o por ahí, de sentirme entrenador, que es lo que soy, ¿no? Pero en el último grupo que entrené a nivel profesional, que bueno, fue el Real Carabanchel, luego llevé la selección de Madrid, que fuimos campeones de España, pero es otra labor diferente, ¿no? Muy enriquecedora. De hecho, yo pedía entrenar todas las semanas porque si no, no eres entrenador y cuesta. Pero con el Carabanchel te voy a hacer una confesión. Yo llevaba 31 años en la profesión y había dentro de la plantilla un jugador que ya había estado conmigo en 3 equipos diferentes, en 3 clubes, que acabó conmigo en la escuela de entrenadores de profesor y conocía muy bien el juego, pero había uno mucho mejor que él para el centro del campo. Y lógicamente yo era justo y sacaba al mejor, porque mi trabajo como entrenador profesional que es ganar. Y para Claro, ganar hay que sacar los mejores. a lo mejor. Pero cada vez que miraba al banquillo, mm, me pellizcaba el corazón. Y no me había pasado nunca a los 31 años. Y dije, uff, Miguel, estás dejando de ser entrenador porque ya no eres justo, ya eres pasional. Que era otra Qué de las frases bueno, que te dice, qué hay bueno, ganas. qué bueno lo que La estás justicia diciendo. por el fútbol. Y de hecho a este jugador bueno, es Cristian Moyá, lo puedo nombrar, bueno, es un gran entrenador, ¿vale? Estar en el Rayo Vallecano, en el filial de asistente. Le dije de un momento a Cristian, mira, no vas a jugar.
¿por qué no cuelgas las botas y te vienes conmigo al cuerpo técnico? Yo al final lo que me estaba quitando era un conflicto interior. Me dijo, no, yo quiero seguir jugando. Es que no vas a jugar ya, pero quiero seguir jugando. Y supuso además que tomara una decisión yo de dejar de entrenar ese año, porque la alarma que saltó dentro de mí como entrenador después de 30 años es, estás mezclando lo personal con lo que debes de hacer. Y en ese momento creo que dejé de ser entrenador. Te estoy hablando de fútbol de rendimiento, de fútbol de resultados, ¿no? La verdad es que volví con la selección y casi fui más justo con la selección, donde no convivía todos los días con los futbolistas y sí podía decidir quiénes podían ser los mejores para jugar. No sé, si te sirve un poquito de eso, Sí, la justicia claro. sí es difícil, es difícil. Claro, creo que uno de los valores ahí que podemos resaltar también es la honestidad, ¿no? Porque la autoobservación de uno mismo hace que veamos dónde estamos a lo mejor fallando o tendiendo a fallar, porque a lo mejor lo paraste justo, pero Sí. eso ocurre y a veces no nos damos cuenta a lo mejor, ¿no? Tenemos que ser también compasivos con nosotros mismos, porque somos vulnerables, pero cuando nos damos cuenta, la obligación como mister, como entrenador, preparador físico, en este caso, en mi caso, es, bueno, reconocer el error y, bueno, cambiar, ¿no? Cambiar, que de eso se trata, ¿no? La evolución es el cambio permanente. Yo creo que el entrenador que no se mira el ombligo no es entrenador. Te lo tienes que mirar constantemente. Y yo siempre, también digo mucho una frase a los alumnos y a los compañeros que es que cuánto nos dura la alegría de una victoria a los entrenadores. Hay diferentes, cada uno de su versión, ¿no? Yo siempre digo que a mí me dura 10 minutos. Claro. 10. A los 10 minutos ya estoy pensando en los errores que he cometido en el siguiente partido. Porque no siento la victoria como mía. Ahora, cuidado, la derrota. ¿Cuánto te dura? Hasta el siguiente domingo que puedes volver a ganar y corregir lo que has hecho mal. Fíjate lo difícil que es para un seleccionador si pierdes el tiempo que queda para volver a entrenar y volver a dirigir. Yo creo que esa es la esencia de sentirte entrenador. Y la palabra honestidad que acabas de decir tú va con la palabra humildad. Y va con esa otra palabra que pone aquí que te decía, dedicación. Tú no eres el protagonista, Dedicación. no eres el ganador, pero cuando se pierde sí que tienes mucho que ver en esa derrota. Tienes que analizar y el que tiene que poner las herramientas durante la semana para que la derrota se convierta en una historia de la semana siguiente eres tú. Y Ujú. solo vale mirarte y decir qué ha pasado. Y de hecho, a mí, mi segundo, José Luis Rodríguez, que lleva conmigo 21 años ahora mismo, solo he tenido 2 segundos y 2 preparadores físicos en toda mi carrera en 38 años. Eso quiere decir que confías en la persona que está a tu lado, ¿no? Y es importante. Siempre me dice, eres muy vinagre, mister. No, no celebras las victorias. Ni siquiera cuando fuimos campeones de España. Bueno, ahí en campeón de España tenía un sentimiento encontrado porque sabía que era mi último partido. Y, y no he llegado a disfrutar. Siempre tengo esa perspectiva de decir que ha fallado. De hecho, siempre digo, yo no creo que sea un buen entrenador, sino que soy un entrenador muy pesado, muy metódico, en el aspecto de analizar todo aquello, aquellos factores que han rodeado incluso una victoria, ¿eh? Una victoria falsa, ¿no? Ahora que está tanto de moda decir que hay equipos que llegan a semifinales de la Copa de Europa sin haber ganado, hombre, algo han tenido que hacer bien para llegar a una Algo han semifinal tenido que de hacer Copa de Europa. bien. Sí, sí. Quizá tenga más mérito llegar sin ganar y midiendo los tiempos y los equilibrios que llegando ganando todo fácil, ¿no? Y aprovecho para meterte esa cuña que creo que Claro, es. no, no, perfecto. Y ahí el entrenador es el que es el protagonista, seguramente ha tomado decisiones que han hecho que eso suceda. Evidentemente el protagonista siempre es el jugador. Yo entiendo que somos, estamos al servicio del jugador, los miembros del staff, pero claro, siempre hay una cabeza que es el que guía, ¿no? El líder que guía, la persona que está tomando las decisiones, está observando todo, como bien dices tú. Y quería hacerte referencia a esto que decías que la derrota dura más en la cabeza del entrenador, haciendo referencia a la ciencia, porque tú sabes que una emoción positiva tiene una permanencia en nosotros que es mucho menor que la emoción negativa. Eso está comprobado científicamente también, ¿no? Que podemos evaluar esa cantidad y creo que tiene que ver para respaldar esto que tú decías desde la ciencia también. Pero como te decía, que los valores, ¿no? Qué importantes que son en el punto de vista del liderazgo. Pero bueno, vamos a otra pregunta ahora que me gustaría hacerte, que un día pediste, tráeme 11 antifaces para entrenar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era carnaval? No, no era carnaval, era para una función, ¿verdad? Lo oíste en la entrevista, en la otra ponencia, ¿verdad? Lo sé. Bien, mira, Excelente, me sí, te cuento, te encantó, cuento. me encantó. Además, no voy a dar nombres de jugadores, No, sí no, te voy a decir no. los clubes en los que eran, sí, pero bueno, Interesa se aquí puede, se lo puede montar. pedagógico, lo didáctico, lo... Correcto. No, bueno, se podría decir, no hay ningún problema, pero bueno, poner y sensibilidades. Yo me nombran seleccionador de Madrid, de la Federación de Fútbol de Madrid, era sub-16.
y entrenábamos un lunes. Y el sábado antes voy a Valdebebas a ver un Real Madrid, Atlético de Madrid, a ver qué jugadores me pueden servir. Y justo dos jugadores que me interesan por sus demarcaciones y por su juego, discuten en un enfrentamiento no solo verbal, sino físico, y hay un conflicto, pero 48 horas después entrenaban conmigo, ¿vale? Entonces, cuando me pregunta el director deportivo, que era Fernando Zambrano, ¿qué material necesitas para este primer entrenamiento? Le digo, 10 antifaces. Y me dice, ¿cómo antifaces? Digo, sí, pero antifaces de... Él pensaba en algunos de estos de hielo que se ponen para... Yo, no, de los del avión, para dormir, para no ver luz. ¿Y para qué los quiere? Y le dije, no, eso no te lo voy a contar. No se lo conté. Los compraron y el ejercicio consistió en lo siguiente, es decir, luego lo ha hecho mucha gente, estoy hablando del año, lo que haya habido, hace 8 años, sí, 8 años correctamente, año 2016. Lo que hice es que esos dos jugadores en concreto, cuando iban por parejas, era un partido condicionado en el que no llevaba antifaz podía hablar y el que llevaba antifaz era el que podía tocar el balón con el pie. Con lo cual, contacto, comunicación, empatía, también un poquito lúdico, hay que pasárselo bien Sí, siempre, sí, ¿vale? claro, claro. Y como te imaginarás, los dos que fueron de la mano fueron aquellos que casi se han pegado. ¿Por qué? Porque al final ese contacto es importante, aunque sea impuesto. Esa comunicación es necesaria porque tú no puedes hablar, el otro sí, pero depende del bar que te diga a 3 metros viene el balón, controla con el interior de la pierna izquierda, pasa con la derecha, tiene a mover 2 metros. Es decir, lo más difícil para un seleccionador, además, es que una selección sea un equipo y tienes muy poquito tiempo para trabajarlo. Exactamente, Y exactamente. ahí viene otra mentira, esa mentira de los sistemas de juego que me decías tú antes. Yo durante más de 30 años, hasta que fui seleccionador, yo decía, el único que en este país puede elegir su sistema de juego es el seleccionador. Es una mentira. Una mentira que cuando fui seleccionador dije, no. En el momento que traes 3 jugadores del Madrid, 2 del Atleti, 4 del Rayo, 1 del Leganés, 2 del Alcorcón, otro del Getafe, tú no tienes tiempo de trabajar ni un sistema ni un modelo, quizás sí, pero el sistema no. Te Entonces, tenés ¿qué que haces? adaptar. Adaptar tu trabajo, eso, lo adaptas a aquellos sistemas que usan esos entrenadores que trabajan de manera profesional muchas horas con ellos, al que tú puedes usar. Entonces, ya sabes que hay 3 maneras de elegir el sistema. Uno, lo impongo, porque a mí se me da bien, quiero un 1-4-2-3-1 porque se me da bien y ya está. Seguramente vas a fracasar, pues bueno, siempre se lo pongo en ejemplo. Eh, Claudio Ranieri es un grandísimo entrenador, cuidado, vamos Sí, a sí, cogerlo sí. como se debe. Valencia, espectacular. Me acuerdo. Cuando el Aquel del contraataque, Piojo López, ¿no? El Piojo Ratón López de Ayala, Piojo López, fíjate qué Ayala. jugadores, ¿eh? Uf. Qué jugadores, claro, gran desplazamiento preciso, jugador Mista puede rápido, ser que estaba también, ¿no? vista, correcto. Pero luego viene el Atlético de Madrid y dice, pues como me ha funcionado en el Valencia, voy a jugar exactamente igual en el Atlético. Claro. No, Cambio de contexto total. lamentablemente, ¿dónde acabó el Atlético de Madrid? Pues acabó donde acabó, de las pocas veces en su historia, pero que quiere hacer lo mismo, pero arriba no estaba el Piojo. Estaba Christian Vieri. Eso sí, el sistema, entonces, como seleccionador, lo que tú tienes que hacer es sacar el máximo rendimiento a tus futbolistas sabiendo de dónde vienen y cómo trabajan. Entonces, el diálogo con esos entrenadores es importante, observación de sus entrenamientos para adaptarlo. La segunda parte, lo impongo, la segunda parte, adapto el sistema a los jugadores que tengo, es decir, lo elijo en base a qué jugadores tengo y qué cualidad. ¿Y cómo te sientes tú como entrenador? Lo que hablábamos antes de que tú tienes que decidir sobre la marcha con una herramienta que no es tuya, es complicado, te vas a sentir incómodo todo el año. Es muy difícil. Por ejemplo, yo aquí, cuando entrené en el Pinto, los 2 años que estuve, el estadio, las dimensiones del terreno son pequeños. Yo tenía claustrofobia táctica. Me Qué gustaba mucho. bueno. De hecho, cada 15 días disfrutaba, entiéndeme bien, mi afición y todo sí, pero disfrutaba cuando iba a un campo grande. Como entrenador Claro. me sentía a gusto. La tercera es esta, es decir, adaptar el sistema de juego en base a los jugadores que tienes, pero con tu idea. Y ahí sí que ya se mezcla con el modelo, idea de juego, es muy importante, y momentos del juego. Como ves, la costelera va creciendo, va teniendo importancia, pero porque hay muchas cosas que no tienen tanta importancia que juntas sí lo tienen. Ujú. Entonces, Y cuando te sale de ahora, mi sistema de juego, mi modelo, escucha, y tu idea, esa es la importante. bien, bien. Y con esto que decíamos anteriormente, ¿no? También la gestión de los recursos humanos, ¿no? Si lo llevamos al mundo del liderazgo de la empresa, que en realidad es una empresa, porque es ¿qué es una empresa? Un emprendimiento, un proyecto, llevarlo adelante, y esto es liderar también, ¿no? Cohesionar un grupo para que dé lo mejor de sí
desde una idea, como dices tú, ¿no? Tu idea, ¿qué idea tienes? Este, ahí está el punto también central, creo, de esa mano izquierda y derecha, como dicen en España, que hay que tener la gestión de los recursos humanos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú miras? Y esto también te lo escuché, cuando llegas a un equipo de fútbol. Ya sabes ¿Te a qué me refieres refiero. a...? Bueno, mira, pues yo quiero empezar rompiendo una lanza por un entrenador que ahora está aquí en España. Tenemos la suerte de tenerlo aquí en España. Y que se habla mucho de que es muy buen gestor. No, es que es muy bueno. Carlo Ancelotti. No, es que es Sí, muy buen sí, entrenador. claro. Un entrenador que es capaz de que se te desmonte la columna vertebral de tu equipo. Es decir, se te va el delantero que mete los goles. Se te lesionan los dos centrales de referencia y el portero mejor del mundo. Tú tienes que ser buen entrenador para sacar eso. Pero realmente la gestión, Ancelotti la hace en las ruedas de prensa. La hace en sus gestos. La hace en sus decisiones. Pero las decisiones son acertadas. Recuerdo un partido hace 2 años con el Manchester donde quita, bueno, hace ya 3, creo, ¿no? Quita a Casemiro, a Kroos y a Modric del centrocampo y saca a los 3 chavales. Y levanta la eliminatoria. Para eso hay que ser buen entrenador, no solo buen gestor. ¿Vale? Entonces, el tema de la gestión del vestuario es muy importante, pero cuando eres un buen entrenador, suele ser un buen gestor, metemos un psicólogo que hable con ellos y ese sería un gestor de emociones, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, yo lo que contaba en esta charla, veo que te la has visto y entregamos bastantes cosas, es que cuando yo llego, lo primero que trabajo en pretemporada, creo que te refieres a eso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si te refieres a eso, bueno, claro. Lo Entonces, primero que claro, mira un yo, de hecho, entrenador, ¿no? Lo primero que hay que ver. claro, yo siempre digo que a los alumnos les digo siempre, cuando el máximo nivel que damos aquí, el nivel 3 federativo, el UEFA Pro, decía, cuando llego a un vestuario en pretemporada a un equipo que no conozco, ¿qué es lo primero que tengo que trabajar? Claro, yo daba tácticas, sistemas, táctica, estrategia y sistemas de juego, con lo cual, sí, el sistema, el modelo, el tipo de marcaje. No, no. Saber quiénes son indios y quiénes son vaqueros. Yo vengo de esa época que los vaqueros eran los buenos en la Sí, película del oeste, el faraón, ya claro, claro. sabes, y los indios los malos. Fíjate, qué incongruencia, ¿no? Pero bueno, era así. Y tienes que saber qué tienes en el vestuario. Y el mayor problema que puedes tener es cuando tienes vaqueros, que son los tuyos, los buenos, que defienden el fuerte, pero que de dentro tiran flechas. También los hay. Entonces, esa gestión, arrancar sabiendo dónde llegas, y ahí siempre cuento que te tienes que llevar una persona muy importante en un club, que te va a ayudar mucho en esa gestión, que es el utillero. El utillero generalmente lleva 20, 30 años en un club. Aquí hay utilleros históricos, en equipos importantes, que han toda la vida y han visto pasar a 30 entrenadores, a 2000 jugadores, a 10 presidentes. Conocen a la afición. Ese es el mejor aliado que puedes tener a la hora de decir, ¿crees que voy bien, que voy mal? Un buen consejero es decir, que no tienes que, es decir, no tienes que asumir la gestión tú solo, sino rodearte de elementos que te ayuden. La prensa, muy importante también. Un periodista es mejor por lo que calla que por lo que cuenta, pero un entrenador cada vez es peor cuando cuenta de más. Tú tienes que contar aquello que a ti te interesa que se sepa, respetando el vestuario y los códigos de vestuario que están desapareciendo, por desgracia. Te hablo de fútbol base, fútbol amateur, Sí, ¿no? sí, La sí. figura de Sí, ese sí. capitán, ¿sabes? ¿Quién es el capitán? Si tú nombras un capitán, que sepan realmente lo que es ejercer la capitanía, que no llevar el brazalete y protestar al árbitro, que por cierto, Reglamento no te legitima a protestar por llevar el brazalete, dice que tienes que ayudar. Pero bueno, es decir, toda esa gestión es muy importante porque son los pilares de lo que luego vas a hacer. Al final, que el sistema de juego sea grande y por ello emplees un 1-4-3-3 y que tengas clara el tipo de marcación, de presión que vas a hacer, conozcas los rivales y tal. Como no estés gestionando bien, estás muerto. Estás Exacto. muerto como entrenador. Es fundamental, fundamental. Por eso es tan importante la conducción de grupos, ¿no? Y esto que hablamos del liderazgo es tan importante. Porque el liderazgo no es, la gente a veces piensa que el liderazgo es ejercer cierta autoridad, ¿no? Eso es algo, una parte, pero en realidad es saber gestionar un montón de cosas que tal vez tienen que ver más que nada con la empatía, ¿no? Cómo conectar con las personas, que es lo importante, ¿no? Porque al final, digamos, el jugador que te sigue es porque tú conectaste con él de alguna manera. No con todos se conecta igual, ¿no? Porque algunos puedes conectar por el juego, por lo que tú sabes, pero con otros tal vez conectas de otra manera. Mira, hay otra frase que repito mucho que es, la usaba en mi trabajo en Telefónica también. Yo soy ingeniero de Telefónica, solo que Eres pensaba ingeniero, que sí, sí, nos se olvidamos de habla mencionarlo siempre. eso también, sí, sí. Y yo siempre les decía, he dicho en mi trabajo y en el fútbol siempre que saber mandar sabe todo el mundo. Saber hacer que te obedezcan, no. Eso es diferente.
Y al final, los palos tienes que darlos muchas veces, pero puede ser con caña de azúcar. El palo puede Claro, ser dulce. Hay una gran diferencia en el transcurso de un partido. Tú puedes decir a un jugador, vaya pase que has hecho. Has hecho un pase fatal. La diferencia es, tranquilo, el próximo pase seguro que es bueno. Los dos claro, estamos diciendo que el pase es malo, pero yo estoy haciendo un refuerzo positivo. exacto. Pero cuidado, lo que funciona con uno no funciona con otro. Yo veo Ahí una está. época donde el fútbol era café con leche para todos. Y eso no vale. Es decir, el que quiere colacao, el que quiere un té, un té. Es decir, tienes que saber dosificar y administrar la gestión de cada jugador con ese jugador y en ese momento. Es decir, no es lo mismo tratar un juego al inicio de pretemporada que al final de temporada. No sabemos qué maleta de emociones llevan. Y, por ejemplo, otra frase que digo mucho es cuando llegas a un club donde no conoces a todos los futbolistas, pero conoces a tres o cuatro y llegas, hombre, Cristian, ¿qué tal? Le das un abrazo al otro, ¿cómo está usted? Ya va liado. Es muy diferente. Aunque sea titular, lo has liado. Has puesto una distancia como entrenador con ellos que va a durar mucho tiempo. Te va a quitar. Estudia la plantilla, cómo son cada uno de ellos, eh, qué tipo de juego hacen, es muy importante saberlo. Pero incluso su origen, de dónde viene, dónde empezó a jugar al fútbol, cómo es su familia. En la familia, si es el primero, el segundo, el tercero de los hermanos, porque eso te dice, ha sido responsable de o ha sido el mimado de, ¿no? Es decir, hay tantos elementos a tener en cuenta y te estoy hablando del fútbol amateur o fútbol base, donde trabajamos con niños, más importante que con profesionales. Claro, claro. Por Dios, vienen a hacer aquellos que les gusta, aquello que aman y encima tú eres el que más sabe. Un niño de 5, 6, 7 años, el entrenador es Dios, porque en el colegio el profesor sabe mucho, pero tiene que ir al colegio, aunque le guste, tiene que ir, es una obligación. Con sus padres, son sus padres, los quieren, pero son los que le han tocado. Pero jugar al fútbol lo decide él, decide hacer lo que más le gusta y el que más sabe eres tú. Con lo cual, tu actitud y comportamiento le va a marcar de por vida. Y aunque Exactamente. ahora aquí en España a lo mejor el 30% de la sociedad son los niños y las niñas, en 10 años son el 100%. O sea que la labor que hacemos en el fútbol es vital para que esa sociedad sea mejor. Hablamos Muy ya de bueno, gestión muy buena emocional reflexión. y de valores. Realmente. ¿Vale? O sea que bueno, A ver, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la música. ¿Te gusta la música? Sí. sí, casi Si todo. tuvieras que, esta seguramente en algún momento la has escuchado, porque sabes que el deporte y la música son dos pasiones, ¿no? Y a veces las podemos unir. Si tuvieras que definir tu manera de jugar, tu estilo de juego con una canción o con una música, ¿cuál elegirías? Te hice una difícil ahí, a lo No, mejor, me metes en un pero compromiso es porque habría que jugar. interesante. Yo me considero un entrenador muy alternativo, ¿vale? De hecho, cuando la gente ve a mis equipos, joder, es que eres espectacular en ataque, mucho cambio de ritmo individual, velocidad en el juego, con lo cual nos iríamos a una música rápida, ¿no? A un rock and roll, Bien, quizá, bien, ¿no? A un rock bien. and Rock and roll. roll, Vale, qué bien. bueno. Me Sin gustó. embargo, en mi fuero interno me gusta la pausa, me gusta la tranquilidad, eh, saber que crezco de una portería a cero, que es lo contrario a lo que mi equipo muestra, Ajá, porque doy mucha importancia a la parte defensiva, con lo cual cualquier adagio, o sea, yo empezaría con un adagio en mi juego, una de ellos, muy pasaría bien. a una balada en el centro del campo y acabaría con rock and roll. Me encantó, Donde muy que cada bueno. uno baile como quiera, ¿no? La improvisación que Ahí hablamos. está. No sé si te vale eso. Sí, claro, claro. Excelente. Una variedad ahí bonita, bonita. Bueno, Miguel Ángel, sé que estás ocupado, sé que tienes mucha tarea. Te agradezco muchísimo la deferencia, que nos has aportado mucho valor, que es lo que siempre encontramos con todos los invitados. Y bueno, realmente ha sido un gusto enorme. Y te Igualmente, hago Cristian. una preguntita más, ya que estamos, ya que nos diste el gusto. ¿Cómo ves la influencia hoy de los entrenadores españoles que andan por todo el mundo? Realmente, bueno, tienen una capacidad enorme también. Aquí en Argentina también los entrenadores son muy, muy buenos. ¿Cómo los ves en el mundo hoy actualmente? Voy a hacer patria. Pero es que con vosotros tengo que hacer más con Argentina. Te voy a decir por qué. Porque hace poco, lamentablemente, hay declaraciones desafortunadas con una nación tan hermana, tan sentida nuestra, ¿no? Eh, donde oía el otro día las estadísticas y creo que hay 500.000 españoles trabajando en Argentina y 400.000 argentinos trabajando en España. Entonces, tenemos tanto vínculo, se Tremenda. interrelaciona tanto nuestro fútbol también como otras partes de la faceta de la sociedad y de la vida, que creo que voy a ser injusto, pero tiene que ser así. Para mí los mejores son los entrenadores españoles. ¿Por qué?
lógicamente, porque estamos, no te llaman la cifra, son 700 entrenadores españoles por todo el mundo repartidos. Eso quiere decir que nos reclaman en muchos sitios en base a qué. Pues a una preparación que hemos hecho durante años aquí, pero que gracias a Dios estamos recuperando, pero la habíamos perdido. La habíamos perdido porque en el momento que fuimos campeones del mundo y campeones de Europa, caímos en una falsa humildad. Y de hecho, yo al año de ser campeones del mundo, en el curso de máximo nivel, el nivel 3, además era aquí en la localidad de Madrid, en Arganda, pues tenía 40 alumnos muy preparados y hice esa pregunta. Bueno, estamos orgullosos porque somos entrenadores españoles y somos campeones del mundo y todo. Sí, sí, no, mentira. Soy el entrenador campeón del mundo que es Luis don Vicente del Bosque. Los demás no somos campeones de nada. Y si no partimos de esa humildad. Y hemos pasado un periodo difícil donde ese triunfo no nuestro, que era de los jugadores de una generación y de una iluminación de un entrenador de don Luis Aragonés, que en paz descanse, y por eso se ha deslizado el nombre, para mí, el verdadero artífice de esos triunfos, y con Vicente del Bosque, por supuesto, luego, nosotros no éramos campeones de nada. Entonces, hemos vuelto a esa humildad, que es la base de cualquier aprendizaje en la vida, y hemos vuelto a la realidad y creo que nos estamos reinventando, porque ese modelo de juego, que no era el del Barcelona, sino con jugadores del Barcelona en una selección del Barcelona, queda fuera de toda duda que es excelente, ¿no? Con grandes entrenadores. Para mí, por supuesto, Guardiola lo hizo muy bien, pero para mí Tito Vilanova supone, supone el culmen. Fíjate, te digo quizás menos famoso, pero es el culmen porque es capaz de hacer ese juego tan vertiginoso desde la solidez defensiva. Me puede un poquito porque le conocí personalmente, que en paz descanse el hombre, pero son entrenadores que crean una época, pero no somos los restos de entrenadores. Es como cuando hablamos del sistema de juego. Sistema de juego lo inventa cualquier entrenador de barrio que coloca a los jugadores de una manera concreta y funciona. Pero ¿cuándo se hace famoso? Cuando alguien es campeón del mundo, de Europa, con ese sistema. Con ese sistema. Lo mitificamos y todo el mundo quiere trabajar con ese sistema cuando es bueno para esos jugadores, para esa competición y para ese entrenador. Entonces, creo que los entrenadores españoles seguimos siendo una referencia y está el hecho, como te digo, de que nos reclaman en varios sitios, pero mientras tengamos los pies en el suelo y las botas tengan 20 kilos de plomo para que sigamos ahí y no lo evitemos, seguiremos siendo los mejores. Si no, habrá entrenadores como alemanes, fíjate ahora mismo, entrenadores alemanes que también han tenido una gran trayectoria, han tenido humildad y sobre todo tienen el tesón del trabajo, trabajo, trabajo. Son muy buenos. Hace 4 años, en las semifinales de Champions, 3 entrenadores alemanes. Esos datos hay que mirarlos, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, claro. Y ya te digo, pues que bueno, el entrenador español creo que está ahí, que es importante y que intentaremos seguir estando. O sea que... Están por todos lados, están por todo el mundo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Saludos a Paco también, el director, el presidente de la Real Federación Sí, de Fútbol. Y bueno, y a todo el equipo ahí, que sé que son muchos y trabajan muy arduamente y que hay tantos alumnos, tienen una cantidad enorme y muchos profesores amigos ahí como Iván Pernía, por ejemplo, David Chorro, bueno, sí. Alejandro y tantos otros. Claro que sí, le damos un abrazo de tu parte, sabes que es tu casa, que cuando quieres tienes las puertas Muchas abiertas gracias, aquí. muchas gracias. Y te mando a ti y a todos los que nos escuchen o nos vayan a escuchar un abrazo de gol muy grande. Ya sabes que Muchas el gracias. saludo, el Espero abrazo de que, gol que vaya para allá, muy grande. gracias. En algún momento nos encontremos en algún campo, ¿eh? Porque en algún momento vuelvo como preparador físico, ya me estoy preparando otra vez. Me picó el bichito nuevamente y bueno, ¿quién te dice? Pues será un placer tenerte por aquí, ya lo sabes que sí. Fuerte abrazo, Miguel Ángel, gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.